Vamos a leer la palabra del Señor para predicar un momento en que sea y luego nos vamos a retirar de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Hemos estado estudiando también esta carta allá en Pineville y hemos estado hablando acerca de la conducta del creyente. Primera Corintios capítulo 1 y versículo 18, y cuando lo tengan me dicen amén, y si no, yo lo espero para que todos leamos. Si pudiera, por favor, le pudiera ayudar allá para que todos podamos leer la palabra del Señor, para que así no nos vayan a algo que estuvimos, empezamos una clase el viernes también en Lancaster, de esta manera, quisiéramos que el cuerpo del Señor, que crezca en el conocimiento de la Biblia. Si hay algo que nos va a hacer crecer a nosotros, es el conocimiento de la palabra. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. De ahí arranca tanta doctrina, tanta falsa religión, tanta falsa enseñanza, de ahí arranca, porque a la gente le falta conocimiento. Y en estos últimos días se van a levantar, dice la Biblia, falsos maestros, falsas enseñanzas, porque ya queda poco tiempo. Así que si alguien le llega tocando la puerta de su casa y es de determinada denominación que posiblemente estén equivocados en enseñanza, ábrales la puerta, aunque sean, si me están oyendo, si son los testigos de Jehová, que ábrales la puerta, que pasen adelante y explíqueles el plan de salvación, que es por gracia, por la fe en Cristo Jesús, y que hay un cielo, hay algo que nos espera, y que también hay un infierno. Hay personas en una confusión y ellos están igual de perdidos como aquel que nunca ha conocido a Cristo. Y es necesario que nosotros, no para contender, no para pelear con ellos, sino que con el amor del Señor le digamos, mire, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Le ha faltado a alguien conocimiento y lo han arrastrado. Pablo dice, para que no sean llevados de cualquier viento de doctrina por tanta gente que se ha levantado hoy. La Biblia habla que cuyo Dios es el vientre, que están nada más haciendo esto por intereses personales, pero para eso nosotros debemos de tener una fundación sólida en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Pero para ello hay que quemarse las pestañas leyendo, hay que leer, hay que estudiar la palabra, porque en ella tenemos vida eterna. Dice el apóstol San Pablo aquí a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, y esto lo hacemos siempre en el nombre del Trino Dios, y creemos que Dios va a traer una palabra de poder en esta tarde. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Amén. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por la palabra que hemos leído, Señor, que ha sido, Dios mío, una inspiración suya en un tiempo, Señor, dándosela
a estos hombres que, Dios mío, el Espíritu Santo los llenó para que pudieran, Señor, respirar esta palabra y la plasmaron en estas páginas. Y aquí nosotros las tenemos en esta tarde, Señor. Creemos, Padre bueno, que hay una persona que la necesita este día, así como ha sido de beneficio y de gran bendición para mi vida. Yo creo, Señor, que va a ser de bendición para todos los que estamos en este santuario, así como para aquellos que escucharán esta grabación. Padre bueno, le ruego, Señor, que pueda entender, oh Señor, el propósito de Dios en su vida, el propósito de esta palabra, Señor, y que pueda reconocer el gran poder que hay en su palabra, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es algo que nos alimenta, es algo que nos llena. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, mi Dios, se rompe toda cadena, Padre Santo, la mente que está divagada en otras cosas, Dios mío, tráigala, Señor, a la obediencia de Jesucristo en este lugar, y que esta palabra pueda hallar cabida no solo en su mente, sino también en su corazón, para que pueda, Dios mío, traer bendición para su vida. Esto se lo pedimos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento un momento y voy a hacer algo breve en esta tarde. Están las jóvenes allá con los niños. Vino la otra muchacha también. Pero hay otra muchacha que posiblemente nos va a ayudar también con los niños. Y ya está Lindsay de regreso también con el bebé. Vea que no es como la costumbre de nosotros, que tarda 2 meses para traerlo a la iglesia. Ya ella una semana tiene David y Jeremiah, ya lo anda aquí en la iglesia para que se vaya acostumbrando a escuchar los gritos del predicador y que no le sea extraño. Gracias a Dios, ya tiene semana y media, ¿verdad? Como 2 semanas ya, 2 semanas y ahí está, gracias a Dios, porque Dios les ha dado salud y ese corazón con ese gran deseo de servir. Gloria al Señor, el poder de la cruz. De eso vamos a hablar en esta tarde, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, viene a ser poder de Dios. Dice un texto acá más abajo, porque yo voy a agarrar como base ese que está ahí, pero dice aquí que los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Judíos, ya sabe usted que es el pueblo israelita, los judíos, el pueblo que Dios escogió. Gentiles es toda aquella persona que no es judío. Y predominaban también los griegos en ese tiempo, y por eso Pablo dice, tanto judíos como griegos, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo ha venido a ser poder de Dios, poder que transforma, poder que nos da vida. El poder de la cruz. Y tenemos allí una imagen, y para los que no entienden inglés, perdón, power es poder, gloria a Dios. Y ese es el poder del Señor, un poder que transforma, el poder de la cruz. Cuando yo empecé a estudiar este tema y la figura de la cruz, me pongo a pensar y a leer un poquito, y vemos que como muchas compañías y unas personas son representadas por un logo. Si usted anda por ahí en la calle y ve las 3 cruces en un carro, ya sabe, dice, oh, esa persona va a Trinity, ya ve las 3 cruces. Y así sucesivamente, distintas. Si ve la bandera de México o de otro país en un carro, automáticamente dicen, ¿verdad? Ya es mexicano. Y si le toca como a la persona aquella que pararon y no sé hace cuánto tiempo fue que le conté la historia, la detuvo el policía e inmediatamente la bajaron del carro y la pusieron en la parte de atrás y la esposaron. Y ella se preguntó, ¿por qué me hacen esto? Y le dice
el policía, ¿verdad? Que antes de investigarla quisieron tomar las precauciones necesarias porque pensaron que el carro era robado, porque tenía emblemas cristianos atrás, pero la conducta de ella en la calle demostraba algo contrario. Entonces pensaron que el carro era robado. Así que si anda emblemas cristianos en su carro, cuide su conducta, porque la gente le está poniendo cuidado si realmente andamos representando a aquel que nosotros decimos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Es una gran bendición, no es algo pequeño, es algo grande. Representamos no al presidente de una nación grande, sino al hacedor de maravillas, al creador de los cielos y la tierra, aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos. A ese nosotros estamos representando. Y Pablo dice también que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está allá en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Volvamos a los logos, porque ese es un símbolo, un emblema de la cruz, y la gente automáticamente tiene la mente en Cristo, la cruz de Jesucristo. Pero no todos pensamos de esa manera. Una compañía aquí en Estados Unidos que hace encuestas para distintas cosas, hizo una encuesta a ver qué tanto la gente conoce los logos, y empezó a presentar diferentes logos a ver cuál era que recibía más que la gente los conociera. Y el que se llevó el primer lugar fueron esos cinco rueditas de los Juegos Olímpicos. Fue lo que la gente más reconoció. En segundo lugar, lo que la gente más conoció fue la M de McDonald's, ¿verdad? Que la gente siempre está pensando en comer. Y en tercer lugar fue una gasolinera bien reconocida. En cuarto lugar aparece la cruz de Cristo, que la gente la reconoció. Cuando yo veo estas estadísticas, esto me da a entender, gloria a Dios, que la gente está más interesada en deportes, más interesado en papas fritas que en la cruz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que para los llamados, tanto usted como yo, para aquellos que hemos conocido a Cristo, para algunos la cruz es locura, ustedes son fanáticos, pero para nosotros los que hemos conocido al Señor, para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Y eso lo hacía él decir: yo no me avergüenzo del evangelio. Él testificaba en cualquier lugar porque sabía lo que él era. Él reconocía que había sido un matador en serie, un asesino que mataba a los cristianos, pero en cierto determinado lugar se le aparece el Señor en el camino a Damasco. Esto se va a poner bueno, hermano, porque Cristo es poder de Dios. Mientras él iba caminando, una luz que le cae encima y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Se dio cuenta de inmediato Pablo que cuando él perseguía a un cristiano, no en sí estaba persiguiendo a un cristiano, sino que estaba persiguiendo al mismo Jesucristo, porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y él le dice: ¿por qué me persigue? Inmediatamente bajó del caballo y el orgullo se fue a la tierra. Y por eso mucha gente no quiere llegar a la cruz, porque sus obras son malas y la luz resplandece. Se le va a ver enseguida. No hay necesidad que la persona le diga: esto no está bien. Cuando la gente lee la Biblia, se da cuenta la conducta que debe de seguir en base a la palabra del Señor. La Biblia no se le obliga a nadie, se le enseña para que la misma palabra redarguya a la persona, y la persona de inmediato cambia. Porque cuando lo eterno, la palabra del Señor, mire, esto es sabiduría de Dios también. Cuando lo eterno
toca lo interno, transforma lo externo. Y no hay que decirle a la persona cómo se va a comportar. Cambia de inmediato, porque la palabra eterna ha tocado lo interno y lo que hay por dentro se refleja por fuera. Amén, hermano. Gloria a Dios. De lo que hay dentro de nuestro corazón, de eso habla la boca. Si hay alegría, viene alegría. Pero si viene amargado, viene amargado hasta la iglesia a veces. Entonces, porque de eso es lo que hay adentro. Pero nosotros debemos de respirar ese olor a vida para vida de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Luego, la palabra de la cruz. Vamos a ir por partes. Cuando nosotros, allí dice la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, o sea, como quien dice, esta palabra cruz, si nosotros no sabemos el significado o lo que significa, no nos sirve de nada. Para hacerlo más fácil de explicarlo, le voy a poner un ejemplo más sencillo. Cuando nosotros vamos al doctor, bueno, cuando yo he ido al doctor, a veces me hablan con una terminología que yo no me doy cuenta qué es lo que me quiere decir. A un señor le dijeron una vez, su situación es irreversible, y le hizo una receta que solo el doctor sabía lo que había escrito, y se quedó él lo mismo. Yo no sé qué es, que es irreversible, que no se puede pasar al revés o qué será. Entonces, hasta que fue a preguntarle a alguien, bueno, lo que él quiere decir, le dice, nada más le ha dado un tranquilizante aquí porque su enfermedad es terminal. Y se queda lo mismo otra vez. Yo no sé qué significa esto. Háblenme en español, le dice, para poderles entender. Y si vamos donde un abogado, peor todavía, nos hablan otra terminología distinta que nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando descubrimos en sí lo que la palabra significa, entonces para nosotros ya sabemos lo que nos están queriendo decir. Si le dicen en el trabajo, le vamos a dar aumento de salario, ya sabe que el significado de eso es que el final de la semana o final del mes su pago va a ser más grande, porque eso es lo que significa aumento de salario. La palabra del Señor, la palabra de la cruz, es tan sencilla. La Biblia dice que hace sabio al sencillo. Si tan solo la persona va con una mente espiritual a la palabra del Señor, la va a entender, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. La gente que no conoce a Dios lee la Biblia, dice que no le entiende o que le baja sueño, porque no está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto se debe llegar con una mente espiritual. Es escrita para cualquier persona, sea estudiada o no sea estudiada, lleve 10 años en el evangelio, lleve un día en el evangelio. Si la persona se acerca a la palabra del Señor con el deseo de entenderla, la va a entender, porque el Espíritu Santo le va a iluminar cuando vea que está interesado en conocer más al Señor. Dice en Juan capítulo 1, hablando de la palabra, allí dice que en el capítulo 1 de San Juan dice que en el principio era el verbo. Verbo significa palabra. Si Dios nos hubiera dejado así, quedamos lo mismo, no nos hubiéramos dado cuenta. Pero luego dice que en el principio era el verbo, y aquel verbo se hizo carne. Ya lo va explicando, y aquella palabra se hizo carne, porque en el inicio la palabra, cuando la Biblia dice que Jesucristo es desde la fundación del mundo, Él era la palabra, Él era esa voz que Dios dijo sea la luz. Eso era lo que existía en ese tiempo. Y Él dice en Juan, aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. En Él estaba la vida, Él era la luz. Entonces ya empezamos a entender que ese verbo que está hablando era Jesucristo, que es la luz que vino al mundo, que se hizo carne. Si solo nos hubiera dejado a nosotros diciendo el verbo y ahí hubiera terminado, quedamos lo mismo. Pero la palabra de Dios es sencilla para que nosotros la podamos entender. Gloria al Señor. Entonces la palabra de la cruz es semejante. Si no sabemos su significado, lo que representa, nos dejaría
lo mismo otra vez. Así que vamos a ver un poquito acerca de lo que significa esa cruz que vemos allí en la foto, o esa cruz de la que está hablando el apóstol San Pablo cuando dice que para algunos es locura. Vea, la cruz, antes de pasar al primer punto, la cruz para la gente era un instrumento en el Antiguo Testamento, era un instrumento que significaba crueldad, castigo, casi como una pena capital para las personas. Fue usada allá en los tiempos de los cananeos, fue usado en muchos años antes de la ley. Ya era usada esa cruz para castigar a los criminales, para darle a entender a la gente el castigo que se le daba por una causa grande. Al ponerle un ejemplo, por ejemplo, a los jóvenes, ya en los tiempos de la ley, cuando el padre, dice la ley, tuviera un hijo que fuera rebelde con su padre, tráigalo a los ancianos y ellos lo van a apedrear. Y no era como que dice a pegarle una pedrada y ya se van, sino que todo mundo llevaba una piedra y se la tiraba encima hasta que quedaba el montón de piedras, y eso quedaba como un monumento. Y ahí dice, para que teman las generaciones después, para que se den cuenta el castigo por ser rebeldes con su padre. Ese era el castigo. Habían castigos grandes en ese tiempo. A una mujer que en los tiempos de Cristo, que la sorprendieron en adulterio, llegó la gente, eso lo ha leído usted en el Evangelio de San Juan, llegó todo mundo, cada uno iba con su piedra en la mano porque estaban listos para tirárselas, pero Jesucristo les demuestra de inmediato la gracia y les dice: si hay alguien de ustedes que nunca haya pecado, comience y arroje la primera piedra. Y todos comenzaron a verse, porque en la escala del Señor pecado es pecado, y algunos le ponemos escala a las cosas. Este hizo esto y este hizo lo otro. Pecado es pecado, mentira es mentira, y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Sea blanca, gris, sea negra, no puede entrar, porque cosas inmundas no entrarán allá en el cielo. Lo único que ha hecho el hombre que hay en el cielo son las heridas del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que tenemos una palabra que nos corrige a nosotros, y que por ella nos podemos comportar como hijos de Dios, para que un día podamos entrar al reino de los cielos. ¿Se goza todavía? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La cruz simbolizaba terror, miedo, castigo. Pero qué bueno es el Señor. Aún Deuteronomio dice: maldito aquel que muera en un madero. Ya había una maldición desde antes. Para los israelitas, la cruz era maldición, era símbolo de castigo, símbolo de terror, de meterle miedo a la persona. Pero mire qué bueno que así como cuando Cristo llegó a su vida, cómo las cosas dieron vuelta, cómo cambiaron. Así pasó cuando Cristo vino al mundo. El significado de la cruz vino y toma otro sentido, toma otra forma. Aunque algunos dicen, ¿verdad?, que a veces la cruz pesa, y dice: aquí cargando esta cruz, aquí vamos. A veces la cruz todavía tiene un símbolo de sufrimiento para muchos. La diferencia es que en aquel tiempo era sufrimiento para lo peor, porque aparte de llevar la cruz iba a ser crucificado. Ahora tiene otro sentido de sufrimiento, pero con una esperanza que un día vamos a ver al Señor, que tenemos vida eterna. No vamos hacia el Calvario, Cristo fue hacia allá, aunque a veces la cruz pesa, pero tenemos una esperanza que un día no habrá más dolor, no habrá llanto, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo un día segarán. Alabado sea el Señor. Vamos a ver un día al Señor allá en el cielo. Gloria a Dios. Así que ese es un poquito que tiene todavía de sufrimiento. Pero aparte de eso, la cruz para nosotros, después de la muerte de Cristo, tiene un símbolo del gran amor del Señor.
tiene un símbolo de sanidad, tiene un símbolo de paz, tiene un símbolo de victoria, gloria al Señor, tiene un símbolo de poder, porque Cristo no se quedó en la cruz, sino que allí entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida, sino que él mismo lo entregó para salvarnos a nosotros. Gloria al Señor. En primer lugar, quisiera que veamos que ahora la cruz, como número uno, si pudiera ayudarme ahí por favor, es un emblema de victoria sobre el pecado. Vea lo que nos dice Pablo en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Como dice ahí, todos, ¿verdad? Todititos los presentes y futuros, porque mañana vamos a volver a cometer errores, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero no le da licencia a nadie para que continúe en el pecado. Aunque la gracia ha abundado, conocemos la palabra y sabemos lo que no está bien. Luego dice, perdonando todos los pecados que nosotros hemos cometido, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Había un acta que a usted y yo nos condenaba. Estábamos ya condenados para morir, porque el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, por aquel que pecó. Por él entró el pecado, y así dice la Biblia, pasó a todos los hombres. Gloria al Señor. Dice Romanos 5:12 que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y vea lo que pasa allá en el huerto. Cuando ellos pecaron, tomaron hojas para cubrirse, y eso es símbolo de que la persona quiere cubrirse por las obras. Es símbolo también que la persona siempre ha tratado de encubrir las cosas, pero delante del Señor las cosas están a la luz, porque Él es la luz. No nos podemos esconder de Él. Pero el Señor tuvo que en ese momento sacrificar un animal, una oveja, para poder tomar aquella piel y cubrir a la persona de aquel pecado. Gloria al Señor. Cuando viene Jesucristo, Él entrega su vida y es clavado en la cruz, símbolo de sufrimiento, símbolo también de vergüenza, pero símbolo también de que lo hizo públicamente. Dice la palabra del Señor que aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré también un día delante de mi Padre. Por lo tanto, Cristo públicamente los exhibió allá en la cruz. Nosotros, como hijos de Dios, públicamente debemos de hacer también lo mismo. Públicamente no avergonzarnos en decir que somos también de esas personas que tienen como emblema la cruz de Jesucristo, porque es un emblema de que tenemos nosotros victoria sobre el pecado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Como número 2, también es un emblema o una representación, o nos da a entender también la redención. Dice el profeta Isaías, ahí no está la cita, pero es en el capítulo 61. Dice el escritor: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias para los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, gloria al Señor, a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Este texto lo cita también el Señor Jesucristo cuando entró al templo en Nazaret, Lucas capítulo 4. Y cuando Él lo menciona, no menciona el día de venganza del Dios nuestro, porque al final Él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía dentro de ustedes, que había llegado el Señor a traer las buenas nuevas, pero el año de venganza Él no lo menciona, porque todavía está por cumplirse después de que usted y yo hayamos sido arrebatados hacia el cielo. Allá en Lucas no encuentra que era todavía el día de venganza, porque todavía no ha llegado. Pero también dijo Él que había venido a consolar a los enlutados, aquellos que están pasando problemas, aquellos que están pasando dificultades. También Él trae consuelo. Gloria a Dios. Así que es para nosotros también un emblema de redención, porque hemos sido redimidos del pecado. Era una buena noticia que traía el Señor en ese momento. Gloria al Señor. Viene a ser relevante para nosotros, porque nosotros necesitábamos, como personas, necesitábamos ser redimidos de esa condición que estábamos. Estábamos esclavos, dice la Biblia, en el pecado, pero vino el Señor y pagó el precio que se necesitaba. El precio para recibir la redención era precio de sangre, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Nosotros estábamos condenados a morir, pero vino Jesucristo y Él se puso en nuestro lugar. Cuando nosotros, hay una expresión muy bonita que me llamó la atención. Cuando la persona comete un error en contra de la justicia, de la ley, aquí en el país o en otro país, tiene que pagar aquel delito o tiene que buscar un abogado que lo represente. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, necesitamos también un abogado. Ese abogado se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y cuando pecamos en contra de Dios, no lo podemos pagar con dinero. La Biblia nos dice a nosotros que costamos la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, si la persona peca contra Dios, la paga del pecado es muerte. No se puede comprar la salvación. Pero gracias a Dios que vino Cristo y Él dijo: tú no tienes que morir, yo voy a ir a la cruz por ti. Gloria al Señor. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Tomó forma de siervo y se puso en nuestro lugar. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Él, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a traer buenas noticias. Hay buenas noticias. No tenemos que vivir en esa predicación, en esa preocupación de las situaciones de la vida que se nos vienen todas encima. Dice Pedro: echando toda vuestra ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a tener cuidado. Cuando dice el Salmo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hagámoslo de una vez por todas. Traigamos esas cosas aquí al altar del Señor y dejémoslas acá. Hay gente que las trae al altar hoy y se las lleva para la casa y está preocupado allá. El otro domingo la trae otra vez para el altar. Está bueno que venga a darle gracias, o posiblemente es otra cosa. Pero las cosas que nos asedian, aquellos que nos detienen, aquellas cargas, traigamos al altar. Jesucristo quiere que nosotros hagamos transferencia de carga. Dice la Biblia: pon sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Él no dejará para siempre caído al justo. Hay esperanza que Cristo puede llevar esa carga, porque Él vino a redimirnos del pecado. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Nos gozamos porque es un emblema de redención. Es también enseguida un emblema de sanidad, y esto le va a traer gozo también a su vida, porque es un emblema de sanidad. La sanidad física
que trajo el Señor Jesucristo. Como número 3, cuando pueda, por favor. La sanidad. Cuando dice el profeta Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente Él sufrió nuestros dolores. Estaba hablando de la enfermedad, de los dolores que el cuerpo, la aflicción física que la persona normalmente pasa. Cuando llegó a la casa de Pedro, se encontró que la suegra de Pedro estaba enferma, y de inmediato dice, tomó su mano y la sanó de aquella fiebre que tenía. Luego ella le servía. Mire cómo son las cosas. La gente agradecida por lo que Dios ha hecho sirve también. Trata de hacer algo para agradar a aquel que le vino a traer sanidad y medicina, aquel que le trajo la salvación, aquel que pagó la libertad para que saliéramos del pecado. Luego le servía. Allí dijo el Señor, y ahí se estaba cumpliendo lo que dijo el Señor, Mateo 8:17, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Sanidad física, pero también trae sanidad espiritual, porque hay enfermedades que no son físicas, sino que son enfermedades dentro del corazón. Es más, la raíz de todos los problemas no es en sí el problema en la persona, sino problema en el corazón. Cuando el corazón está limpio, del corazón salen buenas cosas. Del corazón, dice la Biblia, que es que salen los malos pensamientos, la ira, el hurto, todas las cosas ahí se originan en el corazón. Pero si el corazón está limpio, todo el cuerpo estará limpio. Y hay gente que necesita no sanidad física, sino sanidad espiritual. Las heridas del alma, esas que ningún psicólogo las puede curar, esas las puede sanar el Señor. Hay gente que llega a su adolescencia o pasa a la edad madura y todavía lleva esas heridas del abuso físico que sufrió cuando estaba en su niñez. Hay personas que llevan resentimiento con sus padres. Hay gente que lleva resentimiento con sus mismos hermanos. Hay gente que lleva tantas cosas y son cosas que están dentro del corazón. Pero para eso vino el Señor. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y luego vean tus ojos por mi camino. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón sano también, para que pueda haber libertad para adorar su nombre con un corazón limpio. Gloria al Señor. Y además de eso nos va a dar entrada al cielo, lo que dice también en las bienaventuranzas: bienaventurados o felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén. ¿Cuántos se gozan? Qué bueno es Dios. Nos gozamos. Un emblema de sanidad, sanidad física y sanidad espiritual. Para esto vino el Señor. Luego tenemos como número 4, que también es un emblema del gran amor del Señor. Ahí nosotros vemos en la cruz un emblema del gran amor del Señor, lo que Dios hizo por nosotros. Aun cuando Él estaba en la cruz, allá en el Calvario, ahí el texto dice que Dios, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y ahora por gracia somos salvos. Lo que nos da a entender es que la salvación no se compra, sino que la recibimos gratuitamente de parte del Señor. Él ya pagó ese precio. Es un emblema del gran amor de nuestro Señor. Cuando Cristo estaba en la cruz, estando en ese momento, qué tan grande era el amor del Señor. Aún los hombres que estaban echando suerte sobre su ropa, desde la cruz le dice al Señor, le dice a su Padre, a Dios: perdónales, Padre,
porque no saben lo que hacen. ¿Quién va a tener esa capacidad después de que ha sido azotado, después de que lo han escupido, después que le han dado tantos golpes, después de tanta humillación? Todavía tiene la valentía de decirle a Dios: perdónale, Señor, porque ellos no saben realmente lo que hacen. No sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Hay una palabra ahí en la cruz, una palabra de perdón. También hay una palabra de esperanza para nosotros representada en la cruz. Una palabra de esperanza para el ladrón se cumplió en el mismo momento. Una palabra de esperanza porque él ya tenía, como decimos nosotros, contado los minutos que iba a entrar al infierno. Pero en ese momento le da una esperanza el Señor y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Había una palabra de esperanza. Hay una palabra de provisión cuando le dice a su madre: aquí está tu hijo, Juan, aquí está tu madre. Como quien dice: ten cuidado de ella. Aún en esos momentos él estaba alcanzando a tanta gente, pero también hubo una palabra ahí del Señor Jesucristo, palabra de desolación. Cuando el Señor Jesucristo estaba quedando solo en aquel momento, porque la maldición de que había en el Antiguo Testamento con esa cruz, Él la estaba tomando sobre Él en ese momento. Y en ese momento que estaba tomando todo ese pecado, Dios le da la espalda, y es cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quedando solo, demostrando el gran amor que Él tenía y tiene por la humanidad. Pero gracias al Señor que ahí también hay una palabra de triunfo cuando Él dice: consumado es, esto ha sido terminado. Gracias a Dios, la obra fue cumplida allí en la cruz del Calvario. Y para terminar, nos da también, creo que son dos cosas que nos hacen falta, pero la cruz es un emblema de paz para nosotros. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que somos nosotros justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. No hay cosa peor que una persona ande llevando esa culpabilidad dentro de sí. No lo deja dormir, no lo deja tranquilo, y yo se lo digo por experiencia. Me habían hablado del Evangelio, me habían hablado del Señor, y yo sabía que necesitaba algo, y sabía que si moría un día sin recibir a Cristo, yo iba a ir a una condenación, y eso no me dejaba andar tranquilo. Entonces la persona no anda paz. Pero cuando ya somos justificados por el Señor, entonces se siente aquella paz por dentro. Aunque no haya mucha provisión alrededor, pero hay una felicidad, porque sabemos que las cosas obrarán para bien. Hay veces que las cosas, cuando hablamos nosotros de las pruebas, de las tribulaciones que vienen a la vida, hay veces que no las entendemos. Y el compromiso de nosotros no es tratar de entenderlo. Lo de nosotros es confiar en el Señor, que eso va a obrar para bien, que vamos a ver un buen resultado allá adelante, que el oro va a ser probado por el fuego, vamos a ser pasados por el fuego para que nuestra fe pueda crecer. Entonces eso nos va a ayudar para que confiemos más en el Señor. Cuando nosotros vemos lo que Dios hizo la semana pasada, yo sé que lo que pase el día de mañana, Él va a tomar control, porque ya lo hizo una vez y Él no miente, no cambia de parecer. Él es el mismo poderoso. Él las cosas que hizo ayer las puede hacer otra vez hoy en día. Si ya nos sanó una vez, me puede sanar otra vez. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Si ya recibimos una sanidad, Él nos puede volver a sanar otra vez, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Entonces Dios, eso también es un emblema de paz, porque Dios nos da a nosotros esa paz que nosotros
necesitamos. Dice la Biblia que Dios muestra su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Gloria a Dios. No hay cosa mejor que sentir la paz del Señor, la paz que solo Cristo da. Aunque las cosas alrededor posible no anden bien, pero si tenemos paz con el Señor, tenemos todo. Dijo alguien, con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos nada. Estamos totalmente perdidos. Y ahora sí, para terminar, es un emblema de victoria sobre la muerte. Y esto lo dice Pablo, que es necesario que esto incorruptible, la carne que nosotros tenemos, se vista de incorrupción un día cuando resucitemos de la tumba, y esto mortal se vista también de inmortalidad. Y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. Es un emblema de victoria sobre la muerte. Mas gracias, dice Pablo al final, sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios. ¿Cuántos se gozan? Podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, porque tenemos esperanza. Alguien dijo esta mañana, nuestra esperanza no está en los políticos, nuestra esperanza está en el Señor, porque de Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro socorro. Llegue quien llegue a la Casa Blanca, usted y yo siempre vamos a necesitar al Señor como nuestra ayuda, como nuestra piedra de refugio. Gloria al Señor. Llegue quien llegue. Y dijo alguien más también que nuestra esperanza no está en Donald Trump, sino que está en la trompeta. Gloria al Señor, que va a sonar. Alabado sea el Señor. Yo, dice Pablo, no quiero que ustedes vivan como aquellos otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también Él traerá a aquellos que murieron en Cristo. Y esa trompeta va a sonar, y los que hayamos recibido al Señor vamos a pasar a otro lugar mejor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. El poder de la cruz. Poder que transforma. Poder que nos representa el gran amor del Señor. Que nos representa la paz. Y que nos da también la victoria. Porque Cristo ya venció allá en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar. Sé que hoy está un poquito callado allá afuera, todo está calmado, y así en este silencio es bueno que nosotros derramemos nuestra alma delante del Señor. Aleluya. Posiblemente ha venido esta tarde a este lugar, y en el plan de Dios no hay coincidencia. Las cosas pasan por una razón, y Dios quiere obrar en nuestra vida. A veces hay problemas grandes que nosotros no les hallamos solución. Aleluya, gloria a Dios. Pero gracias a Dios que Cristo tomó esa forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y llevó todo ese sufrimiento en su cuerpo, para que nosotros entendamos que los sufrimientos que estamos pasando no es algo que Cristo no haya padecido. Él pasó preocupación. Él le decía al Padre: pase de mí esta copa. Él sintió hambre. Él sintió sed. Él sintió la presión de las cosas que estaban alrededor. Él fue despreciado, gloria al Señor. Despreciado y desechado, dice la Biblia. Todo eso que nosotros estamos pasando, o que haya pasado, o que vamos a pasar, es algo que también ya Jesucristo
lo sufrió también cuando estaba acá. Y si Él ha vencido, ejemplo nos ha dejado, y nosotros por la fe en el Señor podemos salir triunfantes de cualquier circunstancia que estemos pasando. Gloria a Dios. Si hay algo que está pesado en su corazón y lo quiera traer aquí al altar, lo puede traer en esta tarde. Dice la Biblia: pon sobre mí tu carga. Dios lo quiere sostener. Jehová es mi pastor, dice David en el Salmo 23, y nada me faltará. Hay una sangre que nos redime. Hay algo, gloria a Dios, hay algo que el Señor desea hacer en su vida, si tantito nosotros le damos espacio. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde, por todas las cosas buenas que usted ha hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por el sacrificio. Te adoramos, Señor. Qué bueno eres, Jesús. Padre bueno, que pocos en número, Señor, aquí en esta tarde, pero la presencia suya está en este lugar. Hay poder en la cruz de Cristo y nosotros lo creemos, Señor, porque lo hemos experimentado. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, por lo que usted continúa haciendo aquí en este lugar, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Dios mío, por la gente enferma que ha venido esta tarde, Señor. Hay gente que no tiene un seguro médico, Padre Santo. ¿Cómo ir a pasar una consulta, Señor? Pero tenemos un médico que no nos cobra absolutamente nada. Gracias, Señor, porque prometió traer sanidad y medicina. Gracias le damos, Padre Santo, por aquella persona que anda pasando un gran dolor, Señor. Gente que se siente, Dios mío, deprimida. Gente preocupada, Señor. Yo le ruego en esta tarde, Señor, llegue a su corazón, Padre eterno, que pueda experimentar esa paz que da Jesucristo, que pueda experimentar el gran amor suyo, Señor. Que no importando qué tan lejos la persona se vaya, no importando qué tan lejos, posiblemente llegó en la condición que se fue el hijo pródigo, pero el Padre siempre estuvo con los brazos abiertos para recibirlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Le ruego, Señor, por la congregación, por aquellos que no llegaron, Señor. Le ruego por ellos, Señor, que los bendiga de una manera sobrenatural para que puedan estar esta semana en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora, Señor, por lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, qué bueno eres, Jesús. Gracias, Señor, sí, Padre eterno. Señor, esta sangre nos da la paz que necesitamos, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Intercedemos, Señor, por los hermanos que están en el altar, Señor. Intercedemos por los que están aquí al frente, Señor. Dios mío, pasando necesidades grandes, fuertes, Padre eterno, que nosotros no podemos, Señor, ya con ellos, Padre eterno. Le ruego, Padre amado, que bendiga su vida, Señor, de una manera sobrenatural, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía? Qué bueno es Dios. Nos vamos a retirar de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Si nos ponemos en pie y vamos a orar, gloria a Dios, y vamos a encomendar nuestro camino al Señor. Y acordémonos que los problemas llegan a la vida, las enfermedades llegan, y tenemos cada día que confiar más en el Señor, depositar nuestra confianza en el Señor, que Él va a tener cuidado de nosotros.
Gloria a Dios. Hemos visto situaciones adversas esta semana. Aquí alrededor de la familia de la iglesia han habido 2 suicidios, uno el lunes y otro el sábado. Un niño fue atropellado por un carro, un niño de 8 años, murió también. Una persona bien mal en el hospital y un hermano enfermo, la mamá de mi esposa enferma. Ha habido bastante presión encima. La familia de la iglesia, algunos con sus familiares enfermos también, y tantas cosas a nuestro alrededor. Y esto nos da a entender que la iglesia está siendo atacada. Esa es parte de la persecución que estamos llevando en este tiempo. Pero también nos da a entender que todas estas cosas nos da a entender que la venida del Señor está cerca. Y debemos de aprovechar nosotros para hablarle del Señor a aquella persona que no ha conocido a Cristo. Padre, le damos gracias en esta tarde por la permisión que nos dio de llegar a este lugar. Señor, le ruego, Padre eterno, por la familia de la iglesia, Señor. Aquellas personas, Padre Santo, que un simple dolor de cabeza los deja en casa, Señor. Que cualquier problemita se atraviesa en la vida, Señor, y con eso se detiene. Yo le ruego, Padre amado, que ponga, Dios mío, el deseo en cada persona de servirle, Dios mío, de todo corazón, Padre Santo, que no importa lo que se atraviese enfrente, Señor, lluvia, tempestad, cualquier cosa, Señor, que cuando el enemigo se levante, lo pueda reprender en el poder del Señor y podamos, Dios mío, entrar a las puertas de este santuario, de donde nosotros recibiremos, Señor, una palabra de esperanza, de donde vendrá nuestra ayuda. Gracias, Señor, por todos los que llegamos este día, Señor, a este lugar. Le ruego que nos lleve con bien a nuestros hogares. Oramos por los niños y por todos los que voluntariamente están semana a semana instruyendo a estos niños, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Gloria a Dios.